Tomen asiento, por favor. Reanudamos la audiencia verificando la presencia de todos los intervinientes. Vamos a pedir que pasen los acusados. Ya, ahora estamos en condiciones con los acusados presentes, que el Ministerio del Interior exponga las consultas que fueron efectuadas antes del receso por el tribunal. En orden, por favor. Sí, claro. Gracias, su señoría. En primer lugar, señalamos que adherimos y compartimos las respuestas formuladas por los fiscales que nos precedieron a idénticas preguntas formuladas el día de ayer. Entonces, de manera complementaria, señalamos las siguientes consideraciones. Respecto a las lesiones menos graves en el hecho número 1 y en el hecho número 2, creemos que el injusto de las lesiones menos graves no está contemplado en el delito terrorista. De este modo, el número 1, el hecho 1 y el hecho 3. ¿Sí? Sí. De este modo, el número 1 del artículo 2 de la Ley sobre Conductas Terroristas, donde señala un catálogo de delitos comunes del Código Penal que son calificados como terroristas por la finalidad, excluye expresamente las lesiones menos graves y tampoco incluye las lesiones, lesiones solo graves hacia arriba. El atentado a transporte público tampoco exige un resultado de lesiones. La colocación tampoco lo exige. Respecto a las mismas lesiones, creemos y compartimos que son lesiones menos graves porque estas son la regla general. Las lesiones leves del artículo 494, número 5, supone que se consideran leves aquellas que no son graves atendido a la calidad de las personas y a las circunstancias del hecho. Es decir, señalar y deben concurrir esos dos requisitos copulativamente, la calidad de las personas y las circunstancias del hecho. Creemos que la pena es la medida de gravedad del injusto. Así las cosas, nos parece inconcebible que en atención a la calidad de las personas y a las circunstancias del hecho, esto es, un delito de lesiones cometido con un artefacto explosivo, pueda estar dicho injusto comprendido en una pena de multa de 1 a 4 UTMs. Evidentemente, la interpretación sistemática de nuestro Código Penal da cuenta del ánimo del legislador de castigar conductas graves con penas no de falta. De ahí que en el hecho número 1 hayan 6 delitos de lesiones menos graves, en el hecho número 3 hayan 13 delitos de lesiones menos graves. Respecto a la segunda interrogante, la concurrencia del artículo 2, número 1 y número 4 en el hecho número 3, es decir, el número 1 se refiere a ciertos delitos comunes que se castigan como conductas terroristas cuando concurre la especial finalidad subjetiva exigida como elemento adicional. En esto, lo relevante para el hecho número 3 son las lesiones graves. El número 4 se refiere a la colocación de artefactos explosivos. Hemos dicho que concurre ambos, es decir, 2 número 1, 2 número 4.
Esto en cuanto el tipo objetivo del artículo supone la descripción de dos circunstancias objetivas distintas y diversas. El tipo subjetivo es la finalidad a la que ya me referí en extenso y creemos concurre. Ahora, sobre la finalidad quisiera precisar que en legislaciones comparadas, por ejemplo, se exigen finalidades diversas. Así en España, por ejemplo, que son 4 letras, pero en realidad contemplan alrededor de 6 finalidades. Una puede ser atentar contra organizaciones internacionales, que es algo distinto, a atentar con el orden constitucional, que es algo distinto, a la finalidad de producir temor. Pero la finalidad de producir temor es el requisito básico, el requisito esencial y el requisito contemplado en nuestra legislación. Ahora, las lesiones y la colocación son delitos, son cuestiones distintas, circunstancias de hecho diferentes. Las lesiones graves del artículo 2, número 1, no suponen la colocación. Pues es evidente que las lesiones pueden ser provocadas por distintas vías. Una de ellas puede ser la colocación, pero puede ser otra. Tampoco la colocación supone lesiones. Además, las penas del artículo 3 dan cuenta de la intención del legislador de tipificar estas situaciones como cuestiones diversas. En primer lugar, establece penalidades distintas el artículo 3 a todos los numerales del artículo 2. Respecto a las lesiones graves, establece la pena del Código Penal aumentada, exasperada en 1, 2 o 3 grados. Respecto a la colocación, establece el mismo artículo la pena en específico. Esto tiene sentido sobre todo porque antes del 2015 no había un delito específico de colocación, independiente que el porte podía ser reconducido a aquello. Entonces, podemos concluir, en base a una interpretación sistemática de la legislación, que se ha buscado regular dos situaciones diversas. Así las cosas, hay un concurso material donde la conducta de colocación se encuadra en la descripción normativa del artículo 2, número 4, y el hecho fáctico de la producción de las lesiones se encuadra en la descripción normativa del artículo 2, número 1. Finalmente, respecto a la calificación jurídica y a la participación del delito del hecho número 4, me parece era la última interrogante, señalamos las siguientes consideraciones. Bueno, creemos que se han acreditado en extenso, y en eso nos remitimos a lo señalado por el señor fiscal Orellana, quien dio cuenta de todos los elementos de prueba que hubo para este hecho en particular. Creemos que hay una posesión y una tenencia de explosivos. Se acreditó el porte o tenencia de 680 gramos de pólvora y también se ha acreditado que la pólvora es un explosivo. La posesión y la tenencia, coincidimos a lo señalado el día de ayer, implica que la cosa se halle en la esfera de resguardo. Así ocurre en este caso. Ahora, respecto a la participación en particular, suponemos que la pregunta se refiere a la coautoría. Creemos que en ese sentido no hay problema o no vemos problema a nuestro juicio en la imputación a ambos como autores del delito de posesión y tenencia del explosivo en los siguientes términos. Se ha resuelto en reiteradas ocasiones, tanto en derecho nacional como comparado, más bien jurisprudencia, que los delitos de posesión admiten coautoría. Por ejemplo, respecto a las armas, si varios sujetos van a robar un banco, no sé, son 5 y solo llevan 2 armas, hay posesión por parte de todos su señoría. Y esto es bastante evidente, porque lo contrario llevaría, por ejemplo, a que los autores podrían hacer un sorteo y el que perdiera tiene que portar el arma, siendo solo él autor de dicho delito, de dicho porte. Eso no tiene sentido porque hay un porte con una intención común. Todos tienen la intención de usar esa arma para intimidar. Algo similar ocurre en este caso. Se ha acreditado un dolo de posesión y tenencia común y hay varios indicadores que nos permiten sostener que ambos estaban poseyendo y teniendo el explosivo, los 680 gramos de pólvora. El primer indicador de aquello es que los acusados participaron en 2 y 3 colocaciones respectivamente.
como facilitadora la acusada Casanova en el hecho 2. También se ha acreditado que el explosivo usado en los 3 artefactos explosivos objeto de la acusación y además en el 4 como explosivo de contexto fueron o utilizaban el explosivo pólvora negra de fabricación artesanal, que es el mismo explosivo encontrado en el domicilio que se ha acreditado donde vivían los convivientes. También, como tercer elemento, tenemos que habían distintos objetos con trazas de pólvora, así por ejemplo guantes, su señoría, que también es un elemento, como nos dice la máxima de la experiencia, que suele usarse para la comisión de delitos. También había una pistola de silicona, cintas adhesivas usadas, bolsas de salitre, entre otras cosas. Esos elementos, más las trazas de pólvora, dan cuenta de la fabricación de artefactos explosivos, sobre todo en consideración que hay todos los elementos de prueba rendidos durante el juicio que acreditan la participación efectiva de los acusados en colocación de artefactos explosivos. La pólvora, por otro lado, estaba enterrada. Es otro elemento de intención ilegítima, que más claro del ánimo delictivo que la clandestinidad del objeto ilícito. Por algo estaba enterrado y por algo estaba enterrado en el patio trasero. Además, su señoría, la bolsa de tornillos, que también fue hallada en el domicilio, los tornillos hallados en el domicilio estaban al interior de una bolsa marca Europlast, que es la misma bolsa que contenía la pólvora enterrada en el domicilio. Esto nos permite, a nuestro juicio, concluir lo siguiente. Hay elementos de juicio suficientes para imputar a los 2 acusados la posesión y la tenencia de la pólvora, pues iba en interés de ambos. Los 2 son autores, hay un dolo común de posesión, entonces son ambos autores del delito. Finalmente, sobre la agravante, que esa sí era la última pregunta, me parece, adherimos lo señalado al Ministerio Público en relación a la primera consulta sobre las lesiones menos graves en el hecho número 1 y número 3. La agravante la hemos invocado sobre ese delito común no comprendido en el delito terrorista, por lo que ya señalamos, y que es un delito que a todas luces no necesariamente debe ser cometido por medios extravosos. Entonces, dicha agravante y justo adicional no está comprendido, no está subsumido en el tipo de delito común del artículo 399 del Código Penal. Creo que con eso me hice cargo de la interrogante. Muchas gracias. Ahora corresponde que haga su alegato de clausura la Clínica Jurídica de la Universidad Católica. Le otorgo la palabra. Muchas gracias, señoría. Voy a explicar cómo va a estar estructurado nuestro alegato y señalaré también los tiempos y además una propuesta en relación a lo mismo. En primer lugar, nuestro alegato se dirá de una forma distinta a lo que han hecho nuestros predecesores, en el sentido de referirnos, en mi caso, al hecho más grave, vale decir el hecho número 3, el atentado en Subcentro, refiriéndome sobre particular a las proposiciones fácticas de los hechos y de la participación, y en segundo lugar a la calificación jurídica. Y para posteriormente Nicolás Brown referirse al atentado en Los Dominicos. Nuestros alegatos están bastante centrados, digamos, básicamente en el tema de las víctimas, que son las personas que representamos y por eso nos encontramos aquí. Y por lo mismo, tomando en consideración justamente que varias de las víctimas hoy día se encuentran presentes, me parece que mi intención era solicitar que empezara el día lunes para comenzar completamente todo el alegato, pero mi propuesta es comenzar hoy día con todo lo que es la descripción de los hechos, que es bastante largo además, que supone el tema de la descripción de cada una de las víctimas, asociado a los daños que tuvieron cada una de ellas, la participación y dejar la segunda parte de mi alegato, esto es la calificación jurídica, y el alegato de Nicolás Brown referido al caso de los dominicos para el día lunes. Así que someto a su señoría esta proposición.
Le consulto al Ministerio Público respecto señoría, a la proposición. Sí, no hay inconveniente por parte del Ministerio Público en lo planteado por la representante de la Clínica Jurídica de Ya, la Universidad Ministerio del Católica. Interior, No hay inconveniente tampoco, su señoría. Metro, No hay inconveniente, su señoría. Municipalidad, Tampoco, señora presidenta. las defensas. Por esta defensa no hay inconveniente de su señoría. Tampoco, magistrado. Esta defensa no hay ningún problema en la forma en que lo ha planteado la abogada. Ya. No habiendo ningún inconveniente por los intervinientes, el tribunal está de acuerdo con lo planteado por la señora Santibáñez en respecto a la forma que hará su exposición y lo que se tratará específicamente el día de hoy. Bien, muchas gracias, señoría. El año 2014, el país entero fue sacudido por una serie de ataques con artefactos explosivos. Ataques que culminaron, su señoría, luego de la detención de los acusados presentes en este juicio. Comienzo mi alegato señalando esto como un punto de bastante relevancia, toda vez que efectivamente, luego que fueron aprehendidas estas personas, cesó la escala de violencia con artefactos explosivos. Señalando en estrado, su señoría, el perito Raúl Sáez del GOPE, que nunca más tuvieron lugar atentados con artefactos explosivos de esta naturaleza. Estos atentados explosivos habían ido en aumento hasta culminar con el más grave de todos. Me refiero al hecho número 3, ocurrido el 8 de septiembre del año 2014, que corresponde a un ataque indiscriminado, sin precedentes en nuestro país, del cual fueron víctimas decenas de personas, para muchas de las cuales significó un cambio radical en sus vidas. En efecto, su señoría, como señalaré más adelante con toda precisión, varias de las víctimas que represento evidencian un quiebre absoluto en sus vidas, luego del cobarde ataque del que fueron objeto el día 8 de septiembre del año 2014. Y decimos, su señoría, del cobarde ataque del que fueron objeto, porque es lo que la inmensa mayoría piensa respecto de este atentado que puso en peligro la vida y la integridad física de muchísimas personas, más de 400 personas que estuvieron cerca o al lado del aparato explosivo activado sin saberlo, y que finalmente terminó causando daño efectivo de carácter grave en 9 casos, de carácter menos grave en 13 casos, y en un caso, a juicio de esta querellante, con peligro vital, por lo tanto, es lo que nos lleva a calificar ese caso como un homicidio frustrado. En estos sentidos, su señoría, debemos recordar, como lo hemos visto durante el curso de este juicio, que si no hubiese sido por el actuar heroico de muchos testigos y personas que trabajaban en el subcentro, muchos de estos resultados habrían sido aún más catastróficos. La impotencia que sintieron las personas que estuvieron presentes en ese momento en el subcentro. Me refiero a testigos, funcionarios policiales que llegaron enseguida, bomberos, que hablaron muchas veces, su señoría, y recordemos lo que nos decían los testigos, que se trataba de una situación de guerra, su señoría. Esa era la imagen que veían, imagen de guerra. Cuerpos botados en el suelo, sangre, profusa sangre, como señalaba Víctor Jiménez. Incluso señaló, al referirse a la sangre, en clara alusión a lo que le pasaba a don Jorge Arias, haber pensado que se trataba de una persona muerta la que estaba ahí. Toda esta sensación, su señoría, queda reflejada a modo ejemplar en uno de los testigos que me he permitido citar. Me refiero a la declaración del testigo Roberto Bustos, técnico en mantención de galerías, que fue marino, que declaró en estrados el día 11 de abril de este año. Y él señaló haberse encontrado saliendo, corriendo de la galería con doña Luz Gamarra, ciudadana extranjera con 5 meses de embarazo. Señaló que venía tapándose la cara, sollozando, en claro estado de conmoción por lo que acababa de ocurrir. También señaló haber socorrido él a Marta Herrera, haber visto a don José Garrido, a doña María Silvia Novoa y a don Jorge Arias, su señoría. Indicó en estrados lo siguiente, y lo cito, su señoría: quiero olvidarme de todo.
Las personas que hicieron esto son unos cobardes. Yo, al igual que muchos chilenos, estoy muy descontento con cosas que están pasando, pero no por eso ataco a gente inocente, personas que tratan de trabajar, gente que va de paso. Siento mucha rabia al respecto. Porque de eso se trata esto, su señoría. Un ataque brutal a personas inocentes que representan a la sociedad chilena y que tuvieron la mala suerte de estar en el lugar equivocado a la hora equivocada, desconociendo que en ese instante se concretaría el plan premeditado con detalle por parte de Juan Flores, porque él se preocupó de no dejar nada al azar, eligiendo el lugar preciso, un lugar de uso público que además sirve de tránsito a muchas personas, aprovechando además el horario de colación, esto es el horario en que las personas comen o van a hacer justamente sus trámites más importantes para hacerlo. Y además, su señoría, no desconozcamos respecto al lugar, que se trata de un lugar cerrado, no un lugar abierto. Vale decir, los efectos de una explosión en este lugar claramente que son distintos que respecto de un lugar abierto. Tal como lo dijo el señor fiscal, su señoría, todas las víctimas que resultaron heridas y todas las personas que transitaban y que estaban en ese momento, y me refiero también a los testigos, porque querámoslo o no, también son víctimas de estos hechos, eran personas de distintas edades, ocupaciones, profesiones u oficio, estratos sociales, géneros, estados civiles, domiciliadas en distintas partes del Gran Santiago, representantes entonces de la sociedad chilena y de distintas nacionalidades, su señoría. Hay 3 personas que no, de las víctimas, que no son chilenos. Me refiero a doña Luz Gamarra, a don Jorge Arias, venezolano, y además a don Diego Villamizar, que es colombiano. Paradójicamente, su señoría, en el caso de estas 2 últimas víctimas extranjeras, señalaron en estrados haberse venido a vivir a Chile justamente porque era un país tranquilo. Recordemos además, su señoría, tal como nos dijeron ellas mismas, que se encontraron haciendo las más diversas actividades en ese momento. Y así, si tuviésemos que ubicar a las víctimas, nos encontramos con personas que iban de paso, como pasaba con don Jorge Arias o con don Víctor Jiménez, personas que se encontraban haciendo fila para poder almorzar, como ocurre con Benjamín Ulloa, como ocurre con doña Francesca, doña Rosana Francesconi, personas que estaban almorzando, como ocurre con doña Luz Gálvez, don Miguel Geria, entre otros, personas que esperaban un ascensor, como don José Garrido, como doña Isabela Veloso, haciendo el aseo, en el caso de doña Martita, o personas, su señoría, que vitrineaban, como en el caso de doña María Silvia Novoa o doña María Cristina Torti, y cómo no recordar, su señoría, si bien desde el punto de vista de las lesiones pueden ser lesiones menos graves, cómo no recordar a doña María Teresa Honorinda Aguirre, asesora de hogar, que justamente porque su hija, que vive con ella, dependiente de ella, que padece de síndrome de Down, que en ese momento se encontraba enferma, se le ocurrió pasar a comprarle un regalo justamente al local Todo a 3.90. Y tuvo la mala suerte de ser alcanzada en ese minuto por la explosión. Al momento de la explosión, su señoría, todas se encontraban además en distintos lugares posicionados. Y así podemos distinguir distintas clases de víctimas en cuanto al lugar en que estaban. En ese sentido, su señoría, declararon ellas mismas y declararon diversos testigos, como doña Raquel Gallardo, don Michael Zúñiga, que tenían además una relación entre ellos de madre e hija, doña Teresa Tori, don Juan Reyes, doña Patricia Espinosa, doña Rosa Vidal, además de los funcionarios policiales y bomberos, entre otros, que llegaron al lugar. Y también, su señoría, me refiero específicamente al lugar donde estaban, a través del otro medio de prueba 271, correspondiente a la lámina planimétrica anexa al informe planimétrico 3320-2016, que fue levantado luego de la diligencia de reconstitución de escena e incorporado en este juicio a través de la declaración del perito José Domingo Cáceres Godoy.
Así, las distancias en que se encontraban estas víctimas que aparecen en el plano corresponden al más cercano y justamente el más grave, don Jorge Arias, ubicado a 2 metros 55 centímetros. Doña Marta Hernández a 4 metros 2 centímetros, doña María Norinda Aguirre a 5 metros 4 centímetros, don José Garrido a 5 metros 49 centímetros, doña María Novoa a 5 metros 72 centímetros, doña María Cristina Torti 6 metros 10 centímetros, doña Isabel Veloso 6 metros 64 centímetros, don Ricardo Echeverría 8 metros 10 centímetros, doña Rosana Francesconi 9 metros 41 centímetros, don Víctor Jiménez 9 metros también 81 centímetros, doña Luz Gamarra 11 metros 17 centímetros y don Benjamín Ulloa 11 metros 40 centímetros, que es el que aparece más lejos dentro de este grupo de personas que resultaron con lesiones más graves. Algunas de las mencionadas resultaron con lesiones menos graves, pero la inmensa mayoría con lesiones graves. Llama la atención, su señoría, que esta persona, Benjamín Ulloa, es una de las víctimas que tiene lesiones más graves pese a la distancia que se encontraba del lugar de detonación. Cabe señalar, su señoría, además, que el día, y solamente para reflejar el estado de conmoción en que estaban estas víctimas y lo que ha significado, en primer lugar, en sus vidas, el día de la reconstitución de escena que tuvo lugar en agosto del 2015, la afectación emocional de las víctimas, varias de las cuales de propósito no habían concurrido a ese lugar durante todo ese tiempo, era evidente para todos quienes participamos en esa diligencia investigativa. Tal como lo manifestó además en estrados el perito Cristian Jofré, capitán de Carabineros de la BOCAR, que hizo justamente el informe de reconstitución de escena. Su señoría, a través de la prueba rendida en este juicio, se han podido acreditar las nefastas consecuencias, no solo físicas, sino que principalmente en muchos casos de carácter psicológico, que este ataque terrorista tuvo para todas las víctimas que represento. No solo para ellas, su señoría, todas, o un número importante de ellas, señaló además las consecuencias familiares que tuvo este atentado respecto de la vida cotidiana. En el caso de don Miguel Geria señaló además que terminó separándose producto justamente de todos los problemas que acarrearon psicológicos, que le acarrearon de carácter psicológico que le acarreó este hecho. Además, su señoría, además de las víctimas y del estado de conmoción, cabe señalar lo que les decía respecto a los testigos y personas que ayudaron a estas víctimas. Doña Teresa Tori, y en esto, su señoría, quisiera además, para no volver a referirme, a esta sensación de vulnerabilidad y de temor que no solo estuvo presente en las víctimas, sino que en prácticamente todas las personas que estuvieron presentes en ese lugar y que concurrieron a ayudar a las víctimas se ha reflejado. Doña Teresa Tori, por ejemplo, señaló en su relato tener temor hasta el día en que prestó declaración, miedo de que volviese a pasar una cuestión similar. Señaló sentirse muy vulnerable. Doña Luz Gálvez, en referencia a Valentina Osorio, que estaba junto a ella, señaló que lloraba y estaba en un estado de gran conmoción cuando ocurrió esto. Todos hablaban en general, su señoría, de este estado de guerra, prácticamente en que se había transformado el subcentro. Doña Raquel Gallardo y don Michael Zúñiga, cuando referían justamente que después de la explosión trataban de encontrarse madre e hijo, y que tuvieron que socorrer a varias víctimas. De hecho, doña Raquel Gallardo es la que va a comprar los apósitos para poder hacerle un torniquete a doña Marta Hernández, que había perdido justamente parte de su dedo medio, la mano derecha. Don Michael Zúñiga, su señoría, además, recordemos, fue el que auxilió y conversó con don Jorge Arias. Y señaló, tal como nos señaló don Jorge Arias, que él, en un momento en que perdía la conciencia, que producto de la explosión, además, que estando tendido en el suelo, que se encontraba perdiendo sangre profusamente, que había perdido además control de esfínter, su señoría, solo recordaba a su hija. Señaló además el no conocer que esta persona tenía a una hija y que le decía que ayudara a su hija. Y luego que indicó en su declaración que él se sintió muy afectado por esto, que nunca le había tocado presenciar una situación así. ¿Y por qué, su señoría? Porque don Jorge Arias
pensaba que se moría, como efectivamente luego quedó acreditado por parte de los peritos que declararon en juicio. Que si no hubiese sido por el torniquete que se le hizo, esta persona hubiese muerto. Porque, tal como señaló el perito Tomás Oskerberg, esta herida que había recibido don Jorge Arias era una herida de guerra. Pero su señoría, no solo para las víctimas, no solo para estos testigos, sino que para la sociedad entera se produjo un quiebre, un antes y un después. Todos nos sentimos expuestos a ser víctimas de un delito de esta naturaleza. O sea, su señoría, adelanto, la finalidad que motivó al autor se había conseguido. Quedó acreditado además, su señoría, en este juicio lo que hacía cada víctima al momento de ocurrencia de los hechos, en qué lugar se encontraban y sus consecuencias, muchas de las cuales se arrastran hasta el día de hoy. Así, su señoría, a continuación pasaré a referirme a lo que ocurrió respecto de cada una de estas víctimas. Partiendo en primer lugar por don Jorge Arias, que corresponde al más grave de todos los casos. Don Jorge Arias resultó con fractura expuesta y arteria poplitea bloqueada. Una semana hospitalizado en Mutual de Seguridad, usando silla de ruedas durante 2 meses, 4 meses sin poder mover el tobillo y antes utilizó bastones y una bota, sintiendo golpes de corriente o corrientazos, como lo dijo acá en la audiencia, que lo acompañan hasta el día de hoy. Tuvo que dejar el deporte, además, en circunstancias que señalaba que era una forma de integrarse a la sociedad chilena. Además, tuvo efectos familiares, tuvieron que trasladarse sus padres a vivir con él. Su padre tuvo que pedir permiso, 2 meses, 9 meses su madre trabaja para acompañarlo justamente porque se había transformado en un inválido, tal como él señalaba, una carga para su familia. Cambió su estado de ánimo por todo lo ocurrido, siempre andaba deprimido e irritable. Tuvo 9 meses sin trabajar. Tiene una cicatriz en la pierna izquierda de 10 a 15 centímetros, más 2 cicatrices verticales, más otra en rodilla y en tobillo. Tuvo que ir al psiquiatra, además, durante 5 a 6 meses. Don Tomás Oxenberg, del médico legal, perito traumatólogo, señala que la primera operación, de la cual fue objeto esta víctima, fue una operación de salvataje. De no haber mediado socorros urgentes, esta persona, señala, hubiese fallecido. El paciente se hubiese desangrado porque se trató de una herida de guerra. Y esto habría ocurrido si no se le hubiese efectuado este torniquete que afortunadamente estas personas a las que hice referencia en forma heroica realizaron. Doña Vilma Ortiz Torres, respecto de esta víctima, psiquiatra, señala como conclusión en cuanto al daño psicológico que tuvo, trastorno por estrés postraumático con sobreadaptación a lo vivido. Se incorporaron también respecto de esta víctima datos de atención de urgencia del Hospital Salvador, de la Mutual de Seguridad y ficha clínica también del Hospital Salvador. Su señoría, esta persona señala no poder hacer hoy día una vida como la que realizaba antes, que le gustaba mucho el deporte, ya no puede tener la libertad para hacer las actividades que realizaba con su hija, tiene que tener mucho cuidado, justamente porque se le pase a llevar su pierna. Don Benjamín Ulloa, su señoría, esta persona, ingeniero, que se encontraba en el pasillo, en la cola esperando para ser atendido en Juan Maestro. Él señaló que esto era como estar en una guerra. También se le hizo un torniquete a esta persona. Él tuvo una fractura expuesta de cadera, fémur y pelvis, a 2 centímetros de la arteria femoral. Secuelas que lo tuvieron 2 meses en cama, luego en silla de ruedas,
con muletas, tuvo que aprender a caminar de nuevo. Actualmente, su señoría, y esto es relevante para efectos de acreditar esta sensación de miedo que efectivamente se concretó en la vida de todas estas personas, ante cualquier ruido fuerte, señaló en estrados, me da taquicardia, desesperación. Narró un episodio, si recordamos, en que yendo manejando se explotó una de las ruedas del auto e indicó que casi se desmayó cuando sintió el ruido. Si hago deportes, nos dijo en estrado, debo tomar calmantes por los dolores. Tuvo un cambio radical en la vida e indicó acá, su señoría, una cuestión que en realidad es bastante ilustrativa de lo que le puede pasar a estas personas. Hoy día solo me proyecto día a día. No puedo proyectarme hacia el futuro. Vivo con angustia de manera diaria. Don Tomás Oxenberg, respecto de esta víctima, señaló justamente estos resultados: fractura de cabeza femoral derecha, columna anterior acetabular, pubis expuestas, lesiones que calificó de carácter grave, con un tiempo de recuperación de 4 meses. Doña Vilma Ortiz, psiquiatra, respecto de esta víctima, concluyó trastorno por estrés postraumático en tratamiento, más depresión mayor. Recordemos que este hecho además le significó bastantes consecuencias desde el punto de vista familiar y afectivo en relación a la pareja que tenía en ese entonces. Permiso. Prosigo, su señoría, con doña María Silvia Novoa. Esta señora, que venía a veces a Santiago de Padre Hurtado, vino a hacerse unos exámenes en esa oportunidad con doña María Cristina Torti y se encontraba ubicada en el local Todo a 390. Ella señaló, nunca había sentido un ruido así, sentí un dolor insoportable en mis piernas, no pude pararme. Ella estuvo 24 días hospitalizada, 15 días en silla de rueda, 2 meses con bastones. Actualmente, señala, tener dolor en rodilla derecha, el talón como si se le quedara dormida. No puedo olvidar lo vivido por el dolor constante de mis piernas. Tengo miedo que suceda lo mismo. Cuando salgo de mi casa, ahora me persigno y tomo precauciones. Esta persona, en el caso de doña María Silvia Novoa, declaró respecto de ella la psicóloga Andrea Cerda Osorio el 28 de abril e indicó como diagnóstico que pudo constatar dificultad para conciliar el sueño, pérdida de autonomía y pesadillas. Don Tomás Oxenberg también declaró respecto de esta víctima, indicando que los resultados en el caso de ella y las lesiones consistieron en fractura de pierna derecha, de tibia y peroné, más desforramiento de pierna izquierda consistente en pérdida de piel y tejidos blandos. Lesiones de carácter grave. 5 meses de recuperación. Respecto de esta misma víctima, declaró la psicóloga María Pazrute, indicando que la víctima le habría señalado que este dolor que ella sintió es el dolor más fuerte que haya tenido jamás en su vida, además de muchos otros síntomas que indicó la misma psicóloga. Conclusión de la psicóloga: trastorno adaptativo mixto, ansiedad y temor constante a que pueda suceder lo mismo. Estado depresivo. Doña Marta Hernández, su señoría, esta asesora auxiliar de aseo, que se encontraba justamente haciendo aseo, eso es lo que estaba haciendo cuando se produce la explosión del artefacto explosivo. Señala en su declaración tener secuelas consistentes en licencia médica por más de 1 año, asistencia a psicólogo y psiquiatra, mucho miedo. Perdió el dedo tercero, hematoma grande en la cadera además. Quedé con miedo a que hayan bombas, a que hayan personas disparando. No quería salir de mi casa por temor. Durante 1 año, señaló,
tratar de no salir de su casa. Nunca más voy a ser la misma. Don Tomás Oxenberg, respecto de esta víctima, señaló como diagnóstico lesión compleja de mano derecha, amputación traumática en el tercer dedo, fractura, además del dedo pulgar, fractura del segundo dedo con astillamiento, sección de tendores flexores y hematoma en cadera. Cicatriz quirúrgica en cadena izquierda, más mano derecha con cicatrices. Conclusión, lesiones graves, 10 meses en este caso, quedando con la secuela para toda su vida, por supuesto, de la amputación. Recordemos a doña Marta cuando declaró en estrados indicar nunca más voy a tener mi dedo. ¿Sí? Voy a mirarme la mano y nunca más voy a tener mi dedo. Doña María Parrute, su señoría, psicóloga, también declaró respecto de esta víctima, indicando que habían ciertos gatillantes que justamente afectaban bastante a esta víctima, consistentes en ruidos y además cada vez que hacía labores similares a las que con las que se encontró o las que estaba haciendo cuando explotó la bomba. Labores de casa, estrujar paños, limpiar basurero. Por lo mismo, evitaba salir de casa. Conclusión de esta perito, estrés postraumático. Don José Garrido, su señoría, este era el conductor del Transantiago que se encontraba esperando ascensor y que precisamente, recordemos, gracias a la posición en que se encontraba, en el fondo salvó de un daño mayor a doña Isabel Veloso, que se encontraba detrás de él. Esta persona señala haber sentido un golpe fuerte que lo desplazó por más de 2 metros. Tiene una secuela neurológica consistente en parestesia, no puede sentarse normalmente y está en tratamiento psiquiátrico. Hay declaración de la psiquiatra Laura Gil indicando que tiene pesadillas, miedo y que estaba con medicamentos. La declaración de la psicóloga Joana Galimani concluye síntomas también de estrés postraumático. El atentado mermó su calidad de vida. Doña Gladys Bruneto Mier, otorrinolaringóloga del Servicio Médico Legal, califica estas lesiones, las lesiones que recibe don José Garrido, principalmente en su oído, quedó sordo y con zumbidos en los oídos como lesiones de carácter grave, con un tiempo de recuperación entre 80 y 90 días. Respecto de don José Garrido, también hay una carta de fecha 8 de enero de 2015 del Instituto de Seguridad del Trabajo y ficha clínica que consignan hipoacusia con predominio oído derecho con caída de tonos agudos, también con lesiones graves. Don Marco Ramírez, respecto de esta víctima, señala que constató una cicatriz de 2 de 10 centímetros cada una y una de 2,5 centímetros y derivó a otorrino por tinnitus. Prosigo, su señoría, con don Víctor Jiménez. Esta persona que se encontraba de paso, que recordemos que desde el punto de vista físico era esta persona que era bastante alta, además, que llamaba la atención por su contextura. Esta persona indicó en cuanto a las secuelas que le generó el haber sido víctima de este ataque. Tuve que renunciar al trabajo porque sentía que no podía trabajar hasta el día de hoy. Tengo miedo a salir de mi casa. Primera vez que me siento completamente indefenso, pese a las características que señalé que tenía esta persona. ¿Por qué, su señoría? Él indicaba, porque no había nada que pudiese hacer para salvaguardarme. El peligro estaba en todas partes. Aún hoy le cuesta andar en el metro. Señala el neurólogo que tiene crisis de identidad. Tuvo licencia por 15 días y luego por 30 días más. Él señaló en estrados, al 5.º mes me aventuré a salir de la casa. O sea, correspondía a un verdadero desafío para él salir de su hogar. Señaló tener otros problemas, como problemas para recordar las cosas, inseguridad en Santiago. Toma medicamentos psiquiátricos durante 6 meses a 1 año.
Actualmente tiene temor a que pase algo porque no puedo defenderme, no sé frente a qué me voy a encontrar al salir de la casa. Doña Gladys Bruneto Mier, otorrinolaringóloga, señaló como conclusión de su informe médico-legal lesiones graves, en este caso de 35 a 40 días. El problema está en el oído derecho, mientras menos decibeles. El oído derecho tiene un umbral, de 16,6 decibeles y el izquierdo de 6,6 decibeles, atribuible a la explosión por artefacto explosivo. Doña Vilma Ortiz Torres realiza un informe psiquiátrico respecto de esta víctima, señalando que, constatando lo mismo que nos dijo a él, que tiene insomnio, no puede salir de la casa, y la idea obsesiva que acompaña a esta víctima es ¿por qué tuve que comer en ese lugar? Conclusión, trastorno por estrés postraumático muy activo. Me he estado refiriendo en particular a las víctimas que representan lesiones más graves. Don Ricardo Echeverría también se encuentra en ese grupo. Esta persona, producto de la explosión, recibió o resultó con una perforación en el tímpano. Psiquiatra durante 6 días. Él iba cruzando y justamente señala, si recordamos, que es la escultura del lagarto la que permite evitar, ¿cierto?, que exista un daño mayor y que no reciba el impacto directamente. Secuelas: no puedo dormir en la noche. Señaló: mi dormitorio es un refugio para mí. En marzo del 2015, al año siguiente, en forma paulatina, vuelve a su trabajo. Pero no pudo trabajar más ahí. No sale mucho, tiene problemas de audición. Respecto de esta víctima, declaró doña Gladys Bruneto Mier, indicando que quedó con hipoacusia mixta de 70 decibeles del oído izquierdo y 55 para el oído derecho. Lesiones graves entre 80 y 90 días de incapacidad. Doña María Paz Rute, psicóloga, también le diagnosticó trastorno de estrés postraumático a esta persona. Don Diego Villamizar es justamente el ciudadano colombiano al que hice referencia. Él también, respecto del miedo, señala: las secuelas: me siento asustado por lo que ocurrió. Cada vez que vivo actualmente una situación de estrés, me vuelve el zumbido a los oídos. Cambió, como varias de estas personas, en realidad no me referí en este punto a cada una de ellas, pero varias de estas personas nos dijeron que, producto de este atentado, tuvieron que cambiar sus rutinas, además de desplazamiento. Cambió el metro por la bicicleta. En el caso de doña María Esperanza Taibe, también recordemos que significó un cambio en su cotidianidad. Lo mismo doña María Teresa Honorinda Aguirre, también tuvo que dejar su lugar de trabajo justamente para no pasar por este lugar. Don Diego Villamizar también es diagnosticado con trastorno por estrés postraumático por parte de doña Vilma Ortiz en su informe psiquiátrico. Doña María Esperanza Taibe, también con lesiones graves, estudiante, señala que incluso tiene miedo a espacios tranquilos cuando se producen silencios, por miedo justamente a que vaya a ocurrir algo similar. Señala que incluso el miedo llegó a tal punto que tenía miedo de estar viva, lo dijo acá en la audiencia. Diagnosticada con trastorno de estrés postraumático, y en cuanto a las lesiones físicas, doña Gladys Bruneto indica caída sensorio-auditiva para tonos agudos en oído derecho. Conclusión: lesiones graves, de 32 a 35 días. Su señoría, varias de estas víctimas, recordemos, cuando declaran en audiencia, incluso se posicionan para efectos de poder escuchar bien las preguntas justamente por el oído que no había sido afectado, como ocurrió en particular en el caso de esta víctima, si recordamos. La conclusión, luego del informe pericial, de la realización de la pericia psicológica por parte de doña María Paz Rute, respecto de esta víctima, es trastorno por estrés postraumático. Luego tenemos doña Rosana Francesconi, también con lesiones graves, dolor de cabeza, hipoacusia y tinnitus, además de todo el tema psicológico, diagnosticada por conclusión estrés postraumático por doña Lucy
Tulovich. Y en el caso de las lesiones físicas, doña Gladys Bruneto la diagnostica con lesiones graves. Esas son las personas, su señoría, que el Ministerio Público ha calificado como víctimas de lesiones graves. En el caso de esta parte querellante, 9 de ellas con lesiones graves y una, el caso de don Jorge Arias, como homicidio frustrado. En ambos casos me refiero a delitos de carácter terrorista. Luego, su señoría, están las otras 13 víctimas, 12 de las cuales represento, porque no las represento absolutamente a todas, que terminaron con lesiones menos graves. Algunas de ellas efectivamente diagnosticadas como lesión menos grave y otras diagnosticadas con lesión leve, me refiero médicamente. Sin embargo, y en eso coincidimos con lo señalado por el señor fiscal, y me voy a hacer cargo en extenso en la parte de calificación jurídica, coincidimos que tales lesiones no podrían en ningún caso ser calificadas como lesiones leves, sino que siempre con carácter menos grave. En general, todas estas personas, como don Armando Galás, eran funcionarios de subcentro, y en el caso de don Armando Galás, inmediatamente recuerdo también a la persona que está vinculada con él, que era su secretaria, doña Carolina de las Nieves Rosas. Otras personas que iban pasando por el lugar, o que se encontraban almorzando, como señalé, como en el caso de don Miguel Geria, doña Sandra Vergara, doña Paulina Campos, doña Luz Gamarra, doña Isabel Veloso, doña Luz Galvez, doña María Cristina Torti, que recordamos es la señora que acompañaba a doña María Silvia Novoa, don John Valdés, que era conductor del Transantiago, y doña María Teresa Aguirre, a la que ya mencioné, su señoría. Estos son los resultados que tuvieron cada una de estas víctimas, el lugar en que se encontraban y qué es lo que estaba haciendo cada una de las mismas al momento de la explosión de los hechos. La sensación, su señoría, de despersonalización y por lo tanto que se afectó contra la dignidad de cada una de estas personas, esa sensación es común a todas las víctimas. Recordemos lo que nos decía don Benjamín Ulloa: yo no entiendo por qué estas personas atentaron contra mí, yo no los conozco. Nunca se sentía víctima, no podía entender que hubiese sido víctima de un ataque gratuito. Eso lo relatan hasta el día de hoy. Esta sensación de haber sido atacados en forma gratuita, sin ninguna provocación de su parte y sin ninguna compasión por parte, a su vez, del autor de estos delitos, es una cuestión que claramente los afecta y los sigue afectando emocionalmente, y probablemente los vaya a acompañar esta afectación durante toda su vida. Y precisamente, su señoría, en esto quisiera hacer una alusión. Estas víctimas que he descrito, y le pido disculpas que me haya extendido tanto, pero yo represento a estas personas, tengo que evidenciar lo que le pasó a cada una de estas personas. Porque esta es una característica fundamental de estos delitos, su señoría, tal como señala el artículo 9 de la Constitución Política de la República. El terrorismo, en todas sus formas, es un atentado contra los derechos humanos. Y esto es lo que se ha afectado respecto de cada una de estas víctimas. Sus derechos humanos esenciales. No solo su vida, que estuvo en peligro en todos los casos, y en ciertos casos casi terminó llevándosela en el caso de don Jorge Arias, su integridad física, su integridad psicológica, su sensación de seguridad, su señoría. Y todo esto sin haber hecho nada para que les pasara. En este mismo sentido lo refieren todos los autores. Este es un atentado contra derechos humanos.
también lo refiere así. En primer lugar, la doctora Mirna Villegas. Esa es la característica del delito terrorista. Eso es lo que termina haciendo, atentando contra derechos humanos. Y lo digo además, señoría, porque en este caso en particular no se podría dar discusión respecto a que los bienes jurídicos afectados sean de carácter patrimonial, como es alguna discusión que existe hoy día por parte de la doctrina y que se pone en tela de juicio por parte de algunos autores respecto a que los solos atentados patrimoniales sean o no constitutivos de delito terrorista. Nada de eso está en discusión en este caso, su señoría. No son bienes jurídicos de carácter patrimonial los que están afectados. También se afectaron bienes jurídicos de carácter patrimonial, pero frente a esta afectación que sufrieron estas personas, claramente que es insignificante. Acá se afectó los bienes jurídicos más valiosos que tiene el ser humano. Y en eso creo que estamos todos de acuerdo. A pesar de las penas que traen arrojadas los bienes jurídicos patrimoniales, sabemos que los bienes jurídicos más importantes son los bienes jurídicos de carácter individual, que en este caso se vieron afectados. Además del bien jurídico superindividual, al cual me voy a referir en cuanto a la calificación jurídica. Además, hay bienes jurídicos individuales afectados. Y esto, su señoría, lo quiero poner con bastante énfasis en esta oportunidad. Esto significa que cada una de estas personas individualmente consideradas y el daño que recibieron deba ser efectivamente traducido al momento de condenar en este caso y de imponer la pena, al momento de ver la calificación jurídica de cada uno de estos delitos. Esto hace precisamente el que sean bienes jurídicos individuales, tal como lo señaló el señor fiscal, en lo que coincidimos plenamente, que jamás pudiesen tratarse estos delitos como un caso de un concurso ideal de delitos y aplicar el artículo 75 del Código Penal. Porque tal como se ha señalado por nuestra jurisprudencia y también por jurisprudencia de tribunales extranjeros, tratándose de bienes jurídicos individuales, la lesión de cada uno de esos bienes jurídicos individuales constituye una situación independiente que debe ser reflejada en la sanción que se reciba. Por lo mismo, su señoría, la Corte de Apelaciones de San Miguel, anulando una sentencia del Tribunal Oral de lo Penal de Puente Alto, señala que la forma en que deben castigarse estos delitos es considerando una pena por cada bien jurídico individual afectado. En ese caso, su señoría, se había dado la paradoja que uno la señalaba en el punto de vista académico como una situación excepcional. Se había dado la paradoja que con una bala se habían perforado, o sea, había atravesado dos personas. Una se puso delante de la otra. Y entonces se dijo, en ese caso, no puede ser que por la elección del medio, que en este caso sería una bala, esto se traduzca en que el bien jurídico individual vida, o en este caso vida e integridad corporal, pierda su individualidad y pase a ser un todo. ¿Sí? No podemos hablar acá de mayor extensión. Cada uno de estos bienes jurídicos individuales, su señoría, debe ser así considerado. Por eso, nosotros también como clínica jurídica, en este caso, tomamos la decisión de presentar 22 querellas criminales, una por cada una de las víctimas que fue afectada. Porque la afectación de cada una de ellas efectivamente constituye un daño individual. Cada una de ellas tiene derecho, por lo mismo, a solicitar que se considere la lesión de la cual fue objeto. Solamente para concluir este punto, quisiera señalar, su señoría, que, y en cuanto a los bienes jurídicos afectados, que cuando nosotros estudiamos, y en el caso particular me refiero a mi maestro Enrique Curi, él sostenía, el derecho penal lo que hace es justamente sancionar la lesión a bienes jurídicos que representan los valores fundamentales sobre los cuales descansa la convivencia pacífica. Y eso es lo que ha pasado en este caso, señor. Es un ataque nuclear justamente a la esencia de lo que es el derecho penal. Estos son los valores fundamentales que acá
están reflejados en este delito que en el fondo no es un delito, como ya se ha señalado bastante en bastantes ocasiones, no es un delito común, es un mega delito, su señoría. Como no hay precedente alguno, en este caso puntual, no hay precedente en Chile de un delito de esta naturaleza. Y esperamos que no se vuelva a repetir jamás. Su señoría, en cuanto a la participación del acusado Flores, nos parece que ha resultado suficientemente acreditada por la labor acuciosa que ha realizado el Ministerio Público, la gran cantidad de pruebas que se ha rendido justamente en este juicio. También lo ha señalado así el Ministerio del Interior. Solo señalar, a modo de resumen, en relación al hecho 3, que la prueba rendida para acreditar la participación, que en este caso básicamente consiste en el cruce de información de los movimientos de la tarjeta VIP 1720, 6992, los recorridos y horarios de los buses 230 y 421, las imágenes del acusado Flores en el lugar, la activación de la tarjeta VIP, horario y ubicación del bus C15 abordado por el acusado Flores, la utilización del Maxtrack que permite geoposicionar la ubicación de los buses utilizados por Flores, el registro de llamadas del número 53 30 25 36 utilizado por el acusado, el horario y duración de las mismas llamadas, la pericia de ubicación de antenas celulares que determina la ubicación probable de Flores, ello sin dejar de mencionar el hallazgo de pólvora y elementos destinados a la confección de aparatos explosivos del mismo tipo utilizado por Flores en la casa en que vivía Flores y la acusada Natalie Casanova. Además, su señoría, de todos estos medios probatorios, existe en este caso la declaración de un testigo presencial, sabemos, Castillo, conserje de un edificio, que lo vio el día de los hechos al interior del bus C15, no en cualquier momento, al momento de bajar justamente porque le llamó la atención que no le pidiese permiso y eso hizo justamente que lo observara, ¿cierto? Él fue capaz de reconocerlo en audiencia, su señoría, en una declaración y en un reconocimiento que reúne todos los elementos de verosimilitud. Su señoría, si uno escucha el audio y las personas que estuvieron ese día en la audiencia, el reconocimiento que hace él es de carácter espontáneo frente a la pregunta del representante del Ministerio del Interior, que le señala, usted, la persona que vio, se encuentra acá en la audiencia. ¿Y qué es lo que dice el testigo? Ahí está. No, dice, déjeme observar. Y se para y mira con detención y dice sí. Y luego lo describe, siendo incorporado por su señoría justamente este reconocimiento. El resto de las características que le dan absoluta credibilidad a este relato ya han sido largamente expuestas por el Ministerio Público y por el Ministerio del Interior, de tal manera que no voy a ahondar en ese punto. Su señoría solicitaría autorización para efectuar en este minuto el receso hasta el día lunes, porque en este minuto corresponde que me haga cargo de toda la calificación jurídica. Así que, conforme lo solicité al comienzo de mi alegato, solicitaría procediésemos ahora al receso, si fuese posible. Conforme a lo señalado por la interviniente y no haber oposición por parte de los demás partes, vamos a en este minuto a hacer el receso hasta el día lunes a las 9 horas. Gracias.